a nivel del deporte y a nivel mundial, yo creo que pocas veces lo vamos a ver. Un piloto que ha sufrido tanto, que ha dejado tantos mensajes, como has nombrado antes en el documental, que él decía, no sé hasta qué punto conviene sufrir tanto. O mensajes después de conseguirlo y decir, el fracaso no es perder, el fracaso es no intentarlo. O sea, son una serie de mensajes, una serie de significados, de acciones. A mí es que me parece que a nivel de ejemplo, yo creo que como esto pocas veces lo vamos a vivir. Muy pocas veces. Sí, y además en una era en la que mediáticamente ha cambiado mucho el deporte y realmente al final la herencia que dejan esos pilotos de la era moderna de MotoGP es difícilmente de sostener para las nuevas generaciones porque al final se forjan en otro contexto, en otras circunstancias. Yo creo que el mensaje que deja Mark porque al final en ningún momento ha dado por sentado que haya sido sencillo. No envía un mensaje de inténtalo que lo vas a conseguir. No, inténtalo, o sea, esfuérzate por intentarlo, por ponerte a prueba, por tener la sensación de que lo compruebas y de que de ti no ha quedado nada. Y saber Por, elegir. por vivir, por hacer tu vida. O Sí. sea, Ayer, de hecho, MotoGP subió, hoy no sé cuándo ha sido, un post con el gráfico de todos los resultados en MotoGP. Y era la gráfica era brutal, cómo caía en el 2019, en el 2020 y cómo subía hasta el 2025. Era literalmente la manera gráfica de representar lo que ha vivido. Ese vídeo me pareció brutal, la verdad, que ahora si queréis podemos opinar de la celebración. A mí personalmente me pareció muy elegante la celebración, es decir, muy respetuosa, poco egocéntrica, es decir, muy ligada a su trayectoria, no a solo este año. a la historia que hay detrás, más que al logro en Correcto, sí, ¿no? correcto, eso es. O sea, no centrarse en Ducati, me pareció muy respetuosa con todo rojo, Mm. todo representando a Ducati, pero luego centrado, y el respeto también de Ducati a que en la celebración saliese Honda, se nombrase Honda, se respetase partes de ese documental de cuando abandonó Honda. La parte del vídeo, no sé, me pareció muy elegante. Realmente creo que es justo lo que él esperaba y lo que él hubiese querido. Y me gustó mucho, no sé a vosotros. Sí, yo por mi parte, como he dicho antes, la celebración me encantó, ¿no? Aquí hablábamos la semana pasada, que lo decía nuestra compañera Luchi, quizás algo con el relacionado con el tema del brazo y todo eso que quizás puede haber sido, pero yo me lo imaginaba un poquito más por ese tipo, que iba a hacer algo como ya hemos visto algunas otras veces, pero la verdad que me sorprendió mucho el tipo de celebración y ver en esa pantalla gigante, como tú bien has dicho, Javi, todos esos momentos, Marc ahí llorando y todo, y la verdad que fue una celebración increíble. Celebración doble, porque además de esa propia, luego también en línea de meta hubo también otro tipo de celebración, pero la más emocional y creo que la que nos tocó el corazoncito a todos, por supuesto, pues fue esa. Y ahora se acabaron las palabras bonitas. Vamos a meternos en polémicas, en debate. Pero bueno, ahí ya sabéis que hemos dado nuestra opinión que la verdad que fue una celebración impresionante, pero hay dos detalles que queremos tratar, pero a modo de debate. Como ya tratamos la semana pasada con el número de títulos mundiales y esa obsesión ahora que ha surgido por esconder los de categorías pequeñas, claro, yo esperaba que quizás Mark en algún momento saliese con el 9. Yo creo que, pero al final ha delegado por completo la celebración. De hecho, él dijo que no sabía nada y creo que también MotoGP o Dorna deben de haber presionado para que eso sea así. Es decir, de la organización se encarga Dorna, junto entiendo que también Vertical en este caso, la empresa de management. Sí, Yo, bueno, tú lo sabes, Javi, por Adrián Huertas el año pasado, que al final te tienen que aprobar la celebración. Tú correcto, no puedes hacer una celebración así porque sí. correcto, te la tienen que aprobar. El sitio en el que se hace, evidentemente, es ubicado por Dorna.
quien lo prepara es en conjunto, digamos, el contexto personal del piloto con Dorna, porque al final hay cosas logísticas que hay que resolver desde planos de cámara, desde patrocinadores, que no sé si fue casualidad o no, pero bueno, lo hicieron con el fondo de Estrella Galicia. No sé si estaba puesto exactamente así. Una Estrella Galicia que además era muy protagonista porque el casco era rojo, pero el logo de Estrella Galicia estaba, lo cual me llamó la atención. Pero bueno, que tienes que acordar absolutamente todo. Desde dónde se va a situar esa pantalla, qué va a hacer Marc, qué va a hacer cada persona que esté ubicada. Entonces, no sé, a mí personalmente me gustó. O sea, sí que es verdad que eché en falta que no se celebrase el 9º título, pero creo que también lo camuflaron de una manera bastante elegante con el más que un número. De hecho, me pareció como se acabó el debate del 7 y el 9, ¿sabes? O sea, me pareció darle una vuelta de tuerca más porque todo el mundo que lo estábamos comentando estábamos discutiendo que si 7, que si 9 y al final un equipo de marketing bien preparado creo que te lo lleva más que un número. Dejaros de 7 y 9, este título es más que un número, me pareció súper acertado. Y en general a mí la celebración, no sé, creo que pocos peros le podría dar, porque podría haber elegido el camino de hacer la épica, es decir, yo qué sé, podría haber sido de como si fuese un superhéroe por el brazo, pero se lo llevó todo a lo personal. Desde el brazo, esta lesión le podría haber pasado a cualquiera, soy una persona que ha sufrido mucho y quiero que lo veáis. Quiero que sepáis lo que significa este título. No sé, yo por mi parte creo que realmente muy pocos peros le sacaría a la celebración. Lo del micrófono también me gustó mucho, que fuese microfonado desde el principio, me pareció muy buena idea. No sé, a mí me gustó. La verdad que sí, no, para mí tampoco le tengo que poner ningún pero a ese tipo tipo de celebración que se hizo. Lo del micrófono sí que me sorprendió, ¿eh? Fue algo que tampoco es algo muy habitual, creo, corregirme si me equivoco, pero las anteriores celebraciones y todo eso no se ha llevado ningún tipo de micrófono ni nada. Y se solía poner el sonido del onboard, pero no un micrófono. Exacto, y fue algo novedoso que creo que quizás a lo mejor en las próximas celebraciones de los próximos años de los campeones del mundo pues lo podemos ver, pero estoy con Javi, ningún pero para ponerle este tipo de celebración, la verdad. No, en ese sentido. Tú sí que tienes algún pero, ¿no, Álvaro? No sé, te veo la... Claro, a ver. Me veo la cara y no te veo del todo. Porque es que yo esperaba que Marc fuese, digamos, a enfrentarse a Dorna y a sacar un 9. Sobre todo por lo que significa para Marc llegar a 9 títulos. Que no hay que obviarlo. Ha igualado a Valentino Rossi. Ya, pero bueno, yo creo que para él realmente significa algo simbólico. Significa mucho más lo que ha vivido, yo creo. Hubiese sido una tontería ponerse a hacer una polémica, ¿no? Te robaría protagonismo al final Valentín. El propio Valentino Rossi te robaría protagonismo si tú le das esa importancia. No, y también estuvieron muy acertados, con lo de más que un número. Sí. Y como tú dices, al final se fijaron más en el lado personal y en lo emotivo y en lo emocional antes que centrarse en pues, historias de superhéroes. Y pero luego... no sé. O sea, es que al final llevártelo a eso yo creo que hubiese sido un error. Puede ser. Pero luego también hubo otra cosa, otro detalle que no habíamos visto nunca en una celebración, al menos en pista, o que yo recuerde, que es el colocar la placa en el mismo momento en el que matemáticamente eres campeón del mundo. Yo creo que eso ha sido, no lo sé, pero claro, cambian la torre de campeones. Eso siempre se hacía en la gala de campeones. Es un momento en el que es menos visible porque la gala de campeones no se retransmite. O sí que se retransmite. Sí, Vale, pero lo que quiero decir que en plena carrera, evidentemente, el engagement que puedes tener es mayor. No sé, creo que no me parece desacertado tampoco. Es un buen momento para hacerlos como es el momento en el que me he coronado como campeón del mundo y aquí lo dejo. Luego, evidentemente, también las fotos cambian mucho. O sea, toda la imagen, los planos, todo cambia mucho. El tener ahí a todo el equipo, al propio circuito. Es que la foto que hemos visto de Marc tumbado sobre el trofeo es increíble. Es increíble. Las imágenes que han salido son increíbles. Y al final también los demás pilotos han respetado muchísimo la celebración, no le han robado protagonismo. Es difícil que se hubiese podido hacer mejor.
Yo creo. En este sentido, creo que tanto MotoGP como el entorno de Marc, no sé quién habrá tenido más peso en esta celebración, supongo que el entorno, creo que realmente han estado muy, muy, muy acertados. Todo el ámbito personal, respetaron que estuviese, o sea, que luego las imágenes saludando a Santi Hernández, a todo el equipo de Honda, a Carlos García, su fisio, es que fue respetar que ese momento fuese personal, familiar y único. Entonces, creo que ha estado a la altura de lo que significa el título, porque nunca sabemos si se podrá volver a repetir otro título más. No sabemos qué depara el año que viene y hay que vivir esto como algo que ya no se va a volver a ver. Exacto. Esta segunda celebración, yo lo denomino así, como he dicho antes, también me sorprendió, ¿no? Porque esto, como bien ha dicho Álvaro, que recordemos, nunca se había celebrado esto antes. A mí lo que me surgió un poquito la duda es si luego en la gala de campeones volverá a poner el trocito de placa en el trofeo, o esto ya no va a ser así, van a salir el trofeo y le darán la medalla y punto. Porque creo que también es un momento que hemos vivido todos los años, ¿no? Ese momento icónico de poner la plaquita ahí en el trofeo, pero ahora ya que la ha puesto aquí en Japón, no sé si se la quitarán y la volverán a de nuevo a repetir. O que intente levantar el Mosfenko ese. Bueno, ayer hizo un mini gesto de ¿qué hago ahora? ¿Levanto? ¿No levanto? O sea, que cambié un poco. No sé, o sea. Para mí lo dejaría aquí en Japón y punto. Que en la gala de trofeo que le den la medalla y se haga la foto junto al trofeo y listo. Yo para mí creo que, como bien habéis hablado, todo lo que ha salido, las fotografías, lo que se vio en la retransmisión de la señal internacional, todo fue espectacular y para mí yo lo dejaría ahí y listo. Yo, por ejemplo, sí que pienso que más o menos lo mismo, que ciertos protocolos como este, que son típicos en MotoGP, en la Fórmula 1, en el mundo del motor, de dejar que el trofeo no lo tenga el ganador hasta que es la gala de campeones, yo creo que ese protocolo nos lo podemos saltar perfectamente. Porque la gala en el sentido de que no haya, igual que en el fútbol o en el baloncesto y en muchos torneos, de que tú según ganas te dan el trofeo, lo levantas y haces la celebración allí mismo. Estábamos más acostumbrados a simplemente pues esas celebraciones más especiales, un poco más icónicas que vemos en el mundo del motorsport, pero en este sentido yo creo que darle ese plus de también el trofeo mucho más. Nos genera mucho más. Una cosa, imaginaos esta celebración en Misano. Nada, o sea, habría sido una locura. Si sacó el mono, yo ya no quiero saber si. Yo lo he estado pensando, pero digo, me voy a callar mejor para no liarla, digo, me cacho. Qué leche. Pero conforme lo estabais diciendo, me lo estaba imaginando en mi mente. Bueno, lo dejamos como un caso hipotético. Rossi casualmente se tenía que ir, que luego había atasco. Lo dejamos como un caso hipotético y no sabemos lo que habría pasado, pero hubiese sido curioso. Yo sí quería añadir a esto una pequeñita cosa y también aplaudir a la prensa española, porque las portadas de esta semana, del lunes, han sido todas para Marc Márquez. Algo que, chapó. Es cierto que cuando hay jornada de fútbol y se sabe que el fútbol es el deporte rey en nuestro país. Y le llegan a dar protagonismo al Barça líder. Sí, pero. Barça, por favor. Sí, pero bueno, hemos tenido un derbi madrileño, que vale, pero yo creía que iban a optar por ese tipo de portada, por el tema del derbi y de tal, pero cuando me levanté esta mañana o el lunes, que cuando estamos grabando esto, vi todas las portadas y oye, chapo, porque todos los periódicos... Por cierto, hablando de derbi madrileño, que me has recordado la manita, sí que hubo un detalle que no lo has nombrado y me acabo de acordar, Álvaro, que él la foto la celebró así. ¿Así o...? Sí. Él sí que puso con la mano 9 títulos. Sí, no recuerdo cómo los puso exactamente, pero cuando le hicieron una foto delante del título y él, las manos eran 9 títulos. Entonces, la puntillita ahí sí que se queda. De dejar que él se considera 9 veces campeón del mundo. Así que bueno, sí que dejó ese matiz, que creo que significa bastante, la verdad. ¿Qué? Y sobre lo que decía Fran, si quieres terminar. Sí.
No, nada, eso, que chapó también por la prensa española, que como he dicho, ¿no? Siendo el fútbol deporte rey en nuestro país, porque se saquen todos los periódicos la portada Marc Márquez es alucinante, ¿no? Cosa que no se hizo, por ejemplo, cuando Pablo ganó la Indy 500, pero no me voy a meter ya ahí en ese tema. Pero Lo es de- también un poco lo que decimos, que ha trascendido todo ese Claro, o título. sea, y lo de deporte rey, o sea, sí, evidentemente el fútbol es deporte rey, pero tú vete a cualquier circuito como este fin de semana en Aragón, en Superbikes, y la cantidad de afición real por el deporte, no por un equipo, sino por el deporte que mueve el motociclismo, es digna de que cope todos los titulares. O sea, Marc Márquez, es que, o sea, evidentemente Rafa Nadal probablemente sea el mejor deportista español de toda la historia, pero ahí está. Pero también hay una cosa que igual aquí me meto en un berenjenal, pero en España tenemos mucho amor al ídolo, más que al deporte. ¿A qué te refieres? Si Marc en 4 años no domina tanto, se tiene que retirar, y no hay un líder claro español, en España no vamos a tener casi afición. Yo no lo creo. Pues Debate abierto. a mí es lo que me dicen las cifras, porque Ya es tienes que... clip, ya tienes clip, Valora, ya tienes clip. Pero a mí es lo que me dicen las cifras, porque tú, yo qué sé, yo que trabajo en redes sociales, cada vez que subo cosas de Márquez, éxito absoluto. Subo algo que no sea de Márquez, nada. Sí, o sea, en eso estoy de acuerdo, que se reduciría, sí, pero tú vete a un circuito. En un circuito va a seguir habiendo gente. Sí, pero no tanta como... O sea, me refiero, te pones a comparar No va a España con haber tanto Inglaterra. fan, claro, pero o yo qué sé. El Mundial de Superbike en Inglaterra llena. En Motorland no había mucha gente. En grada no, pero en paddock sí. Pero... Para lo que es Superbike y donde está Motorland, es sorprendente. Las Sí, que luego es gradas, cierto que Jerez, por ejemplo, sí que se llena. claro, las gradas en un circuito es muy complicado de llenar. A no ser que sea MotoGP o Fórmula 1. Es muy complicado de llenar. Hay que ser conscientes. Pero la gente que mueve, tú te vas a un junior y la gente aficionada va, no conocen a ningún piloto, pero los moteros van. Vas a un SBK y más de lo mismo. Vas aquí en Valencia, que lo tengo al lado, vas a un fin de semana de Copa de Turismos de coches y está la grada llena a base de, sí, evidente, o entradas muy baratas o gratuitas, pero que es por, o sea, la gente dice, me aburro un fin de semana, me voy a ver coches o motos, porque les apasiona de verdad. Y creo que Marc evidentemente, ha generado la pasión por ídolo juntada a la pasión de un deporte que los que lo vivimos desde dentro y nos apasiona sabemos lo que supone pilotar una moto. O sea, que lo que hace es increíble, es un elegido. No sé, yo creo que realmente, evidentemente, cuando falte Marc en el campeonato, costará de nosotros tener ese engagement en el campeonato como españoles, pero tenemos que considerar el motociclismo como un país pionero y líder en el motociclismo, yo creo. Y la suerte de que en el motociclismo, afortunadamente, tenemos muchísimos pilotos españoles. No hay otros, a lo mejor, deportes de motor que tengamos tanto. Lo de tirar, permitirme al campo de Fórmula 1. El día que se retire Fernando Alonso, o como fue ese primer retiro, solamente se nos quedó Carlos Sainz. Si por un suponer, digamos que Fernando se retire y al siguiente lo hace Carlos, no tenemos ahora mismo ningún piloto español entonces en Fórmula 1. Creo que se seguiría viendo la Fórmula 1, creo que ya por afición y por todo lo que generó ese boom allá por el 2005-2006, pero obviamente se echaría mucho en falta, ¿no? Esto creo que en motociclismo, en el caso de MotoGP, no pasa eso, ¿no? Marc se retira, pero tenemos ahí a más pilotos españoles que estén luchando por un título, que estén luchando por victorias y tal, eso ya es un poco aparte, pero sigue habiendo ese tipo de pilotos ahí españoles y creo que eso es un muy buen beneficio que tiene el Mundial de MotoGP. Claro, pero yo le digo también que si te paras a mirar otros deportes como el tenis, Carlos Alcaraz ahora está ganando también. Ahora hay mucha gente atenta del tenis. Pero el año pasado y un poco del anterior, como no estaba dominando, casi nadie seguía el tenis. O sea, Pero me porque parece que al final estamos en un también, país de seguir por moda a veces. sí, está claro, pero eso siempre va a pasar. Díselo a Turquía con Toprak.
Sí, pero es que Turquía ha creado mucha afición y yo creo que por el hecho de ser mundial de Superbike te hace que tengas una afición mucho más fiel. Sí, Y en Inglaterra tú te vas y es que en todos los circuitos llenas. sí, eso es cierto, eso es cierto. Inglaterra es un caso especial. Y a mí lo que me pareció brutal ya es que MotoGP tuviese menos afición que el británico de Superbike. Ya. O sea, eso ya sí que es para mirárselo.